Con permiso, saludos amigos de este canal Tú Puedes. Este es nuestro video número 7, hablando de guerra espiritual, fundamentados en el texto de Nehemías, en el cual entramos ya de lleno. Habíamos estado hablando en Lucas capítulo 11, versículo 21, donde se lee: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que desea. ¿Por qué trajimos ese verso? Porque justamente es lo que ha pasado en Jerusalén, destruida por Nabucodonosor, año 587, y más adelante el templo y todo lo que tiene que ver con las viviendas de los principales de la ciudad arruinadas, el muro destruido, las puertas quemadas, y hombres de Dios, hombres temerosos de Dios, se quedaron allí en la ciudad y estuvieron viviendo por años hasta que llegaron los restauradores, como ya vimos en el tiempo de Ciro el Grande. Vuelve Zorobabel con un grupo de los judíos para reconstruir el templo. Más adelante viene Esdras para restaurar el culto a Jehová. Y entonces encontramos ya en el año 445 antes de nuestra era el retorno o la venida de Nehemías, que fue contactado por Hanani, su hermano, que es a quien nos referimos como ese personaje, esa entidad que pudiéramos y sugerimos que representaría la iglesia, que de repente se percata, se da cuenta de que está viviendo en una situación desastrosa, calamitosa, una situación que se hace insoportable. Lo mismo que ocurrió en Egipto, 430 años, una gran parte de ese tiempo en una esclavitud, en una situación de calamidad. El pueblo clama a Dios. Aquí Hanani sabe que su hermano está sirviendo en la corte del rey, que para estos días era Artajerjes. Muchas veces se ha sugerido que fuera Jerjes, llamado también Asuero, el hombre que escoge a Esther y que sería quien intervendría en uno de esos grandes momentos de persecución y de peligro para el pueblo judío. Entonces hablábamos de Hanani, que llega a Susa, la capital del reino, contacta a Nehemías, quienes saben los judíos y sabe Hanani que Nehemías tiene contacto con el rey, que Nehemías tiene comunión con el rey, comunión en el sentido de que en algún momento en su servicio hay quienes sugieren que la posición de Nehemías como copero del rey podría tener una connotación todavía mucho mayor. Hay quienes comentan como una especie de primer ministro, un secretario de Estado. No es nada que esté en la Biblia, pero digamos que sí es un hombre que tiene influencia. ¿Por qué? Porque él habla con el rey. Hanani va a Susa, habla con Nehemías y le cuenta la situación de su ciudad, la situación de sus padres, la situación de su familia. Y esa información turba a Nehemías, quien llora y clama a Dios. Y es aquí en este punto donde nosotros queremos en este video hacer un gran énfasis en lo que ocurre cuando Nehemías se entera. Aunque Nehemías tiene el oído del rey, Nehemías no corre al rey para contarle lo que está pasando en su ciudad o lo que él quisiera en ese momento que ocurriera. No podemos decir que en el corazón de Nehemías se prendiera de inmediato el deseo de ir
a Jerusalén para restaurar los muros, para trabajar en la ciudad, para trabajar en las cosas de Dios allí. ¿Qué sí sabemos? Lo que sí sabemos es lo que nos dice el capítulo 1, versículo 4 del libro de Nehemías. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Aquí hay un ejemplo claro de qué es lo primero que hay que hacer. ¿Qué es lo que va primero cuando tenemos una mala noticia? Generalmente corremos a nuestras capacidades, a nuestros recursos. Hay un problema de salud y vamos a correr donde el médico. Vamos a averiguar cuál es el mejor médico que nuestros recursos nos permiten acceder. E iremos a él y trataremos de conseguir la solución con él o con otros médicos que pudieran colaborar en el proceso. Y así ocurre cada vez que tenemos situaciones difíciles. Cuando escuchamos que vamos a la oración, es una frase muy conocida, aquella que dice, bueno, señores, ya no queda más nada que hacer sino orar. Parecería muy bueno, ¿verdad? Una buena expresión. Bueno, hermano, ya no queda más nada que hacer, oremos. Es al revés. Es la oración lo primero que hemos de recurrir, a lo que hemos de recurrir, lo primero que tenemos que buscar. La oración es la herramienta primaria para el creyente. Y es lo que hace Hanani. Llora, ayuna y ora a Dios. Y entonces dice el texto que lo hizo por algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Él pudo haber ido delante del rey y él posiblemente sabría que el rey podía ayudarle. Quizás no estaría 100% seguro de que podía tener la ayuda del rey, como vamos a ver más adelante, pero sí era un recurso. Sin embargo, él primero ora. Estoy justamente tratando un libro que se llama Ore Primero. En este libro se nos habla justamente de esta actitud que tenemos nosotros los cristianos, de no siempre darle el primer lugar a la oración. Pero además de no siempre darle el primer lugar a la oración, no darle exactamente el poder, el creer que efectivamente la oración nos va a traer una solución. ¿Cómo hacemos? En nuestra experiencia pastoral encontramos que mucha gente que pide la oración porque tiene un problema médico, tiene un problema de salud, va a pasar por una cirugía, pide la oración y de inmediato cuando termina dice cuándo será la cirugía, dónde será, en qué clínica será, y eso nos enseña que aunque se ha pedido la oración, en el fondo se sabe que no va a ocurrir nada. Es decir, estamos cumpliendo con la formalidad de orar, pero no creemos que va a ocurrir nada. En el caso de Esdras y en el caso de Nehemías, ambos, cuando se enteraron de la situación, oraron a Dios. Y oraron a Dios primero para confesarle al Señor sus pecados, asumiendo ellos el pecado de la nación como pecado propio. Es decir, Señor, tu pueblo y yo hemos pecado. O sencillamente, perdóname, he pecado contra ti. Y tomar ese pecado como propio, que es justamente el trabajo que hace el intercesor. El intercesor se pone en el lugar del problema, en el lugar de la ofensa a Dios. Y entonces pide perdón y pide que se manifieste la misericordia
de Dios. Esto es lo que vemos hacer aquí a Nehemías. La oración es una herramienta que Dios nos ha dado. Y la oración, voy a poner aquí un texto muy interesante que está en Efesios capítulo 6. Y a partir del versículo 17, 18, encontramos al apóstol Pablo pidiendo la oración. Pablo pide la oración luego de hablar de la armadura de Dios. La armadura de Dios siendo esa cobertura que produce el caminar de acuerdo con los principios divinos. Eso se constituye en una verdadera armadura. Tener la salvación, vivir una vida de justicia, justicia en la justicia que provee estar en Cristo Jesús, el justo, quien nos justifica. Tener los pies puestos en el Evangelio, es decir, nosotros permanecer en la palabra de Dios tal y como nos dice el Señor Jesucristo, si vosotros permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros. Tener nosotros el cinto, estar ceñidos con la verdad, que es la que nos hace verdaderamente libres. Tener en las manos el escudo de la fe, tener como protección el escudo de la fe, es decir, que nosotros tenemos toda nuestra confianza puesta en el Señor. Todas estas cosas son las que harán que en nuestra mano aparezca una espada. Y entonces el texto dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa espada, el Salmo 149, lo vamos a leer unos versos allí. Luego de leer aquí el versículo 18, donde el apóstol Pablo dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. En este versículo, esta transición, ya lo expliqué esto en nuestro libro, el comentario de la carta a los Efesios, ese punto y coma que está después de Dios, no aparece, por supuesto, en el texto griego, que no usa estas puntuaciones. Lo que sí aparece aquí, en el texto griego, y no en la traducción Reina Valera, pero sí aparece, por ejemplo, en la Nácar Colunga, que es la traducción de la palabra día, que significa por medio de o a través de, como tenemos, por ejemplo, la palabra diálogo, que esa palabra significa por medio de el diálogo, de la palabra, por medio de el ejercicio de comunicarse. O la palabra diámetro, ¿verdad? Que habla de por medio de la medida o la medida de un extremo a otro, en este caso en el círculo, pero también esta palabra que debería estar aquí y que no está, tiene la implicación de que nosotros podemos tomar la espada del Espíritu por medio de toda oración y súplica. Eso lo podemos ver en el primer libro de Samuel, capítulo 21. Pero vamos a ir primero al Salmo 149. En el Salmo 149, que es una invitación a, digamos, la oración en cualquier momento, la oración en cualquier circunstancia, y en este caso habla estando en vuestras camas.
Dice, aún estando ustedes, dice versículo 5, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. Como sabemos que nadie se acuesta en una cama, ¿verdad? Y va a estar cantando y alabando a Dios con una espada. Asumimos que cuando nosotros hacemos este gesto, este acto de alabar, de adorar al Señor, cuando cantamos al Señor, ese, ese, ese acto nos habilita para echarle manos, o de repente Dios nos reviste con una autoridad equivalente a tener una espada en nuestras manos que sirve para ejecutar venganza entre las naciones, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Y todo esto, en términos de la lucha espiritual, habla de la autoridad que el Señor nos da por medio de la oración, la alabanza, la adoración a nuestro Dios, para nosotros embestir justamente lo que veíamos en Mateo capítulo 16, las puertas del Hades no prevalecerán, no contra una iglesia dormida, no contra una iglesia que puede cohabitar con el mal, como le pasaba a Anani y como nos dice Lucas capítulo 11, versículo 21. Pero voy a compartir también este pasaje de 1 de Samuel. En el capítulo 21 aparece David entrando en la casa del sacerdote Ahimelech. Cuando David entra a la casa del sacerdote, lo vamos a hacer muy rapidito, ahí David, después de pedir pan, le pide al sacerdote un arma. ¿No tienes aquí un arma? Y el sacerdote dice, sí, aquí hay una. Es la espada que tú mismo usaste para cortarle la cabeza al gigante. Si nosotros leemos bien el texto, nos vamos a dar cuenta que David llevó esa espada a su tienda. No la llevó a la casa del sacerdote. Pero el sacerdote le dice, aquí hay una espada, la que tú utilizaste. Permítame decir, una espada como la que tú utilizaste cuando mataste al gigante. Y esa espada dice que está, ¿dónde está esa espada? Dice que esa espada está detrás del efod, detrás del velo. Dice, y el sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo, al que venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Está velada, detrás de un velo, está velada. ¿Detrás de qué? Detrás de la instrumentación, detrás del instrumento, de la pieza que el sacerdote, el rey, utiliza en el momento de orar. Sería un tema que podríamos ampliar bastante, pero que si nos sirve, y sí que nos va a servir, en el capítulo 30 de 1 de Samuel encontramos a David justamente en el momento en que llega, cuando fue votado por el rey filisteo, cuando iban, el rey Aquis, cuando iban para la batalla, que los príncipes no quisieron que llevaran a David, él volvió y encontró en Siclag que los amalecitas se habían llevado a su familia y a todas las familias, las mujeres y los niños que estaban allí en Siclag. Y David, en lugar de salir corriendo junto con sus 600 soldados que estaban allí, ¿qué hizo? Se puso a llorar y luego, cuando lo amenazaron, llamó al sacerdote, versículo 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, te ruego que me acerques el efod. ¿Para qué? Para orar. Es decir, notemos que el sacerdote dice, el arma, la espada está detrás, velada detrás del efod, detrás de la oración. La oración es la herramienta que nos trae la espada, nos trae la herramienta con la cual nosotros podemos ser agresivos, poder causarle daño a las fuerzas que nos atacan, las fuerzas del mal. Lo vamos a dejar hasta aquí. Pero vamos a continuar justamente allí porque queremos ampliar
un poco más el tema de la oración porque es fundamental para nosotros traer a Dios al escenario, sin el cual no es posible aspirar a victoria alguna. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga. Tú puedes.